Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A tu ritmo. Estamos muy contentos de teneros al otro lado del podcast y es que volvemos con nuestro programa quincenal. Y bueno, encantado de saludaros. Yo, Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Aquí andamos también dando un poquito de comba. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues bien, recién llegado, por así decirlo, de un campeonato de España de otra modalidad. Hemos dejado la ruta este fin de semana y nos hemos metido en el barro, nunca mejor dicho. Hemos tenido el campeonato de España de campo a través por clubes máster, veteranos, de allí, todas las edades, en Cártama, en Málaga. Y joder, la verdad es que un circuito precioso, pero súper exigente, con unos desniveles que ya compartiré algo en mis redes de cómo era el circuito para que veáis que bueno, no ha sido nada fácil ajustar el esfuerzo, pero la verdad es que lo hemos disfrutado. Dentro de la dureza ha sido un cross chulo, también porque tenemos la suerte que a los Masters solo nos meten 6 kilómetros, entonces no se ha hecho demasiado pesado y bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana express, pero chulo. Bueno, que sepas, por cierto, que mañana, martes, entro en tu categoría. Bueno, muy bien. Habrá que felicitarte primero y luego me paso al M45. Pues nada, vamos a hablar de zapatillas, como habéis visto en el nombre del programa de hoy. Vamos a saludar enseguida a Javi Moro, que es nuestro experto en zapatillas y colaborador habitual. Pero claro, ahora, hablando de zapatillas, estaba yo pensando, ¿con qué zapatillas corriste entonces el cross? Bueno, pues ayer fue un día un poco especial para eso porque había de todo. Era un circuito exigente, de tierra, más o menos duro, pero como ha llovido al principio de la semana, sí que es cierto que estaba blando. Había zonas en las que habían cortado la hierba bastante y era blandito el circuito. O sea que entraba un clavo, solo había una zona así con un poquito de barro. Entraba clavo, entraba zapatillas de montaña, que fue mi elección. Y entraba zapatilla normal, o sea, había gente corriendo con zapatillas normales de asfalto, incluso con zapatillas con placa de carbono, ¿no? No sé si le sacarían todo el provecho, porque la verdad es que el perfil del recorrido era bastante sinuoso, tanto con curvas como con subidas y bajadas, con bastante pendiente, pero se vio todo tipo de zapatillas, eso sí. Qué bien. Todas manchadas. Todas estarán limpiándolas hoy. Eso es lo malo. El criterio de estético importa poco porque el barro al final... Sí. Pero bueno, ahora hablaremos de si es importante la parte estética de las zapatillas. Pues nada, introducido el tema de hoy, yo creo que vamos a meternos en harina porque tenemos bastantes cosas que hablar. Únicamente, recordaros que este tema además surge porque es el tema que tratamos en el último newsletter que enviamos el viernes pasado. Ya sabéis, Correr para siempre es el newsletter que mandamos en A tu ritmo porque es parte de lo que somos y es parte de lo que nos gusta, correr para siempre. Las zapatillas deberían ser algo que nos ayuden a mantener esta afición durante mucho tiempo y sin lesiones. Y nos gustaría que, que os unierais en nuestro movimiento y que nos sigáis, que os suscribáis a este newsletter que podéis encontrar en correaturritmo.com o en las notas de este episodio. Y hecho este preámbulo, Pablo, vamos a saludar a Javi. Exactamente, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Javi Moro, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de compartir este ratito con vosotros. Bueno, ya sabéis, Javi Moro es colaborador, no sé cuánto tiempo hace, por cierto, en esta nueva temporada no te habíamos llamado todavía, pero hacía algunos programas que no contábamos contigo, colaborador habitual de la época de Luis Blanco y que queremos que nos ayudes a entender este mundo de las zapatillas, ¿no? También podéis seguir a Javi en la revista Corredor y en el podcast también de Corredor, allí interviene periódicamente para contarnos, pues sobre todo, yo creo que no sé cuál es tu labor o cómo te consideras tú. ¿Eres experto? ¿Eres probador de material? ¿Eres...? Pues no sabría decirte, un afortunado me considero porque Pablo lo sabe, llevamos en esto toda la vida y seguir haciéndolo. Encima, hablar de cosas que te gustan, como es las zapatillas que te pones, las zapatillas que salen, la información que nos trasladan las marcas, contárosla un poco más bajada al suelo y nunca mejor dicho, ¿no? Pues bueno, no sé cómo considerarme, pero bueno, siempre un afortunado.
Sí, Bueno, hay que decir también que, Javi, aprovecho porque hemos estado hablando antes Chema y yo, tú tienes un pasado atlético también importante como mediofondista y yo le recordé a Chema hace un momento que en 2004 coincidimos cuando hice yo mi marca personal en 1500, 340. Tú sí has bajado esa barrera de los 340, yo me quedé ahí en Baracaldo, pues compartimos carrera y hemos compartido bastantes competiciones. O sea, que hablas también desde toda esta experiencia que tienes, además de conocimiento de material, es además de usarlo y de meterle caña. Sí, bastante. Muchos años llevamos en esto. Bueno, y ahora fundamentalmente eres maratoniano. Sí, porque también la edad un poco te lleva a eso, ¿no? Me encantaría seguir haciendo un 1500 espectacular, pero como ni tenemos tiempo ni fuerzas ni muchas otras cosas, también el reto del maratón es una cosa que te absorbe, ¿no? Y tanto el proceso como luego correrlo, pues no sé, siempre es una experiencia muy diferente. ¿Estás preparando alguno ahora en este momento? Pues el maratón de Sevilla, concretamente. ¡Hombre! Lo veremos entonces dentro de poco. Casi en capilla ya. Empezando a descansar, sí. Sí, en el momento que estamos grabando y además en el que vamos a subir este episodio es 10 de febrero. Estamos a 2 semanitas. Estás en el tapering ya. Largas semanas complejas esta, totalmente. Estás en el tapering, fenomenal. Pues ya nos contarás. Pues vamos a entrar al tema del día que decíamos, que es el de las zapatillas o el de las super zapatillas. Y no sé cómo plantearlo. Y yo que queremos que nos ayudes primero tú, Javi. Cuando hablamos de super zapatillas se suele mezclar, ¿no? Super zapatilla, fibra de carbono, placa, ayudas a la carrera. ¿De verdad existe esa categoría separada del resto de zapatillas? ¿O está todo como muy mezclado ya? Pues yo ahora sí que considero que hay super zapatillas a nivel de que los materiales han cambiado. Digamos que la super zapatilla es más gruesa, con una espuma más reactiva, diferente a las comunes, que esa espuma viene de las zapatillas con placa de carbono de maratón. Y digamos que son como un Fórmula 1 metido a un coche de lujo, ¿no? Del día a día. Pues yo considero una zapatilla la que te sirve para entrenar, para hacer cosas muy largas, incluso rápidas, y que te está dando algún tipo de ayuda y sobre todo mucha protección. Porque yo más que la placa, la super zapatilla la considero la buena espuma con un buen grosor y que te está protegiendo, que es algo que nos interesa mucho. Más que correr a veces rápido, nos interesa esa protección y llegar con más fuerzas a donde queramos llegar, porque eso es lo que nos va a hacer correr más rápido. Uh-huh. Protección porque tiene más espuma y ¿dónde afecta más? ¿Porque nos protege más a la hora de impactar contra el suelo y no sufrir tanto en articulaciones? ¿O porque nos ayuda un poco a impulsarnos y utilizamos menos de nuestra propia fuerza o musculatura? Aquí hay esas dos partes. Una, por supuesto, que cuanto más grosor tengamos, seguramente más se disipa el impacto, sobre todo en las zapatillas que están bien hechas, que es lo normal. Son espumas bastante huecas y es muy fácil que todo ese impacto se reparta perfectamente por una espuma que es muy parecida a una esponja, imaginándonos lo hueco que puede estar eso. Y otra cosa es la ayuda, porque ahora estas zapatillas tan gruesas no se pueden flexionar por la parte delantera como era antiguamente. Al tener que flexionar todo el pie para impulsar, estás utilizando los flexores, el sóleo, el gemelo mucho más que con estas zapatillas que, digamos, están muy curvadas en la parte central fundamentalmente para que haga un efecto mecedora, el pie se mueva más fácil y tú trabajes un poco menos. Que no es todo, digamos, sin esfuerzo, porque hay que hacer ese tipo de movimiento con el pie, pero es mucho menor. Entonces influyen esas dos partes, la de una pequeña ayuda y evitar todo el impacto posible en la articulación, que es lo que repercute de abajo hacia arriba, ¿no? Y luego además, que todo, como también han cambiado mucho la forma de las zapatillas, estas diferentes formas obligan o ayudan a pisar también un poquito mejor. Imaginaos el corredor que antiguamente pisaba mucho de talón y tenía que estirar mucho la pierna y caía con la pierna estirada. Eso era de las peores lesiones que había, sobre todo a nivel de rodilla. Estas nuevas curvaturas, estos nuevos drops y estas nuevas geometrías ayudan a que el pie caiga un poquito más debajo de la cadera y seamos más eficientes. Llevemos una zancadita más corta, con todo más flexionado. Y al llevar todo más flexionado, el propio cuerpo es el que amortigua también parte de ese impacto, ¿no? Entonces vamos corriendo, llevamos un poquito mejor con todo y eso
bueno, tiene parte de beneficio o de culpa la zapatilla. Uh-huh. Y esto, entonces, Pablo, desde el punto de vista de entrenador, me interesa también esto, ¿no? ¿Qué es recomendable? Es decir, ¿es una zapatilla que debemos tener en un armario solo para el día que compitamos? ¿Cómo gestionamos esos beneficios o ese uso también? Claro, por un lado, sería a lo mejor lo que haríamos, ¿no? Como hemos hecho siempre cuando hemos tenido zapatillas, te compras la zapatilla con la que vas a competir y si acaso pues la estrenas, porque hay que estrenarla un poquito antes para los últimos entrenamientos específicos, pero la utilizas para esa competición. Entonces está claro que ese uso viene bien. Lo que pasa es que también, como ha dicho Javi, ahora mismo esa zapatilla no deja de ser, pasando de un Fórmula 1 a una zapatilla un poco de lujo, pero que sí que también se puede usar en el día a día. Y ahí es donde viene un poco el debate, ¿no? Porque entramos en si tú al final una super zapatilla, una zapatilla con placa de carbono y con una espuma mucho más reactiva y mucho más amortiguada, la utilizamos en el día a día, empezamos a generar ciertas adaptaciones, pues eso, al tener que utilizar menos la musculatura de la pantorrilla, tanto al realizar esa extensión porque trabaja menos el pie, pues podemos empezar a generar unas adaptaciones musculares que en un momento dado, si te obliga, pues bueno, pues puedes tener a lo mejor riesgo de otro tipo de lesiones o de descompensaciones, y luego si te obliga a volver a una zapatilla, por ejemplo, a lo mejor un corredor popular que solo corra en asfalto, pues no se encuentra con situaciones de ese tipo, pero para un corredor que toque un poquito diferentes terrenos, pues claro, por ejemplo en montaña no está tan en boga la placa de carbono o la super zapatilla, porque al final son terrenos más blandos, más irregulares, entonces probablemente se va a correr con otro tipo de zapatilla. O ya no te digo si compites en pista, que por normativa, si eres un atleta federado y haces competiciones en pista, está prohibido utilizar zapatillas que tengan una altura de media suela de más de 2,5 centímetros. Entonces no vas a poder utilizar para nada ese tipo de zapatillas y claro, si estás acostumbrado, pues no solo que vayas a correr a lo mejor con peores sensaciones, sino más que nada mirándolo desde el punto de vista de que te puedes provocar una lesión de repente si estás acostumbrado a una cosa y de repente tengas que usar otra zapatilla y te puedas lesionar, ¿no? Entonces, bueno, va un poco más por ahí el tema desde la recomendación como entrenador de decir, oye, pues tenemos super zapatilla para competir, guay, está claro, ¿no? Porque es donde le vamos a sacar rendimiento de poder rebajar un poquito nuestra marca y que la competición pues no sea tan agresiva a nivel muscular y nos recuperemos mejor. Para el día a día, pues a lo mejor también, pero ese es el pero que un poco le comentábamos en tu newsletter la semana pasada, ¿no? De convertirnos un poco en corredores omnívoros, de no olvidarnos de otros perfiles de zapatillas para tener esa adaptación que no sea completa y podamos variar un poco de tipo de apoyo, de tipo de calzado, no perdamos esa capacidad muscular a lo mejor que podemos tener desarrollada un poquito para la extensión del tobillo, o sea, un poco, no sé cómo lo ve ahí también Javi. Claro, eso iba a decir, o sea, tiene sentido, vamos a pensar, es verdad que a mí el escenario que os voy a pintar se me antoja difícil ahora por cómo está el mercado, y ahora me gustaría que también que Javi nos dé el punto de vista de cómo está el mercado de las marcas y la oferta. Vamos a ponernos en una situación de un corredor de asfalto normal, ya no hablamos de otros terrenos como pista o trail que decías, corredor de asfalto normal, lúdico, que hace sus carreritas de 10 kilómetros, media maratón, la distancia con la que esté cómoda, y que ha corrido siempre con zapatillas no tan amortiguadas, zapatillas, permitidme llamarlas clásicas, porque ya no sé, se me agotan un poco los adjetivos, y quiere probar o ver qué beneficios le pueden aportar estas zapatillas. ¿Cuál sería la primera recomendación, Javi? ¿Cómo debería acercarse a ver cuáles? Porque ahora todas las marcas disponen de modelos. Sí. Lo primero, como siempre, es una zapatilla tú con la que te encuentres cómodo. Fundamentalmente, yo también recomendaría que se acerquen a una tienda especialista y que vean un poco cómo te pisas, cómo pisas, cómo apoyas, cómo te mueves en general. Porque, como hablábamos antes, no todas las zapatillas tienen el mismo drop, la misma curvatura, no tienen las mismas geometrías. Entonces, no todas serían porque adaptar a tu forma de apoyar y moverte.
Y yo creo que eso es también algo fundamental, porque si te pones algo muy contrario a ti, pues siempre el cuerpo, no es que lo rechace, pero bueno, se va a defender, ¿no? Entonces hay que buscar siempre algo que se adapte un poco a tu pisada, y si vamos a ir modificando algo, que sea siempre muy poco a poco. Lo que hablábamos antes, si eres un talonador muy severo y quieres empezar a apoyar más con la parte media, bueno, esto no pasa de un día a otro. Esto tiene que ser un proceso con suavidad, paulatino, de meses, pues buscar una zapatilla que poco a poco pues vaya teniendo la curvatura X, el drop como sea. Entonces siempre tiene que ser una cosa muy suave, ¿no? No puedes pasar de 0 a 100 en nada en la vida, creo yo. Y es acertado, es buena idea, perdón, es buena idea acercarse a estas zapatillas buscando rendimiento desde el primer día. Es decir, no sé, quiero bajar X mi tiempo, mis compañeros me están pasando, quiero, no sé, la motivación que tenga cada uno. Voy a cogerlas porque es la solución para mejorar. Yo siempre recomiendo lo primero la espuma, antes que la placa de carbono, porque las espumas ya son muy reactivas, son muy elásticas, te hacen saltar un poco más y ya te van a pegar ese pequeño cambio de tu zapatilla clásica de mediasuela, de la tecnología que sea. Si llevas una zapatilla un poco más gruesa, que te vas más alto y encima te hace saltar un poquito más, con lo cual la fase de vuelo será mayor, pues bueno, siempre vas a ganar algo y te vas a dedicar también parte de ese impacto. Entonces yo empezaría por ese tipo de zapatillas para que también tú te vayas acostumbrando a esas sensaciones y a ese rebote, porque al final el cuerpo tiene un pequeño rebote que muchas veces no te das cuenta, estás saltando mucho y notas que te duelen zonas de la cadera, pues porque estás haciendo una flexión muy alta que no hacías antes, quizás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, todo con una fase relativamente lenta de adaptación a las nuevas tecnologías. Uh-huh. O sea, sería correcto cogerlas, por ejemplo, lo que nos decía Pablo, ¿no? El tenerlas para competición, pero hacer, no sé, qué tipo de entrenamientos, unas series, por ejemplo, un par de miles, el siguiente semana 3. Si está preparando maratón, una tiradilla. Una tiradita. Sí, totalmente. O sea, es que realmente luego te vas a coger una zapatilla de las que ya hablamos de placa para correr una prueba importante, sí que tienes que correr con ella y adaptarte a ella. Pero bueno, lo que os decía, que también como hay zapatillas llevadas al uso diario con casi el mismo grosor, la misma espuma, pero sin placa, también es una buena parte de adaptación a esas geometrías y a esa espuma, porque no puedes, de repente te pones el día del maratón la placa y sí, igual flipas unos kilómetros, ¿no? Pero te va a hacer ir a una parte que no conoces. Claro, es hacer una transición, tomarte un tiempo de, pues eso, cogerte con un modelo más de espuma. Luego también es verdad, Javi, corrígeme si me equivoco, que determinados modelos o determinadas marcas han metido algunas veces bastante abruptamente, otras veces más paulatina, en sucesivas evoluciones de sus modelos, esa espuma más alta. ¿Vale? Si no sé, igual me estoy equivocando, pero por ejemplo se me ocurren modelos como la Ultra Boost de Adidas o incluso la Pegasus de Nike. Sí que se va notando que paulatinamente cada modelo nuevo tiene más espuma que la anterior. ¿Esa evolución a nosotros como corredores ya nos valdría para, digamos, coger esa adaptación? Sí, porque ahora más o menos la tendencia actual de las zapatillas es el maximalismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todas las zapatillas han ido creciendo en grosor con esto en estos últimos años, como tú dices, y están rozando todas los 40 milímetros, incluso ya lo hemos pasado en muchas. Sí, es una buena parte de irse adaptando a tener esa mayor protección y unas espumas más elásticas debajo del pie que siempre te van a hacer ya ir en ese proceso hacia la placa de carbono o a las zapatillas más técnicas. Y pues esto igual es un poco paralelo, pero se me ocurre y creo que es importante. ¿Alguna circunstancia o algún tipo de corredor o es que no lo sé, de biomecánica o de dolencia que podemos tener que nos desrecomiende utilizar este tipo de zapatillas? ¿Habéis encontrado a alguien que diga, es que...? Pues mira, si no ir más lejos, el pronador severo tiene que tener mucho cuidado con las zapatillas que son muy blandas, muy altas y de talón estrecho o de talón no con buena anchura. He visto, seguro que Pablo lo ve también a diario, mucha gente con una pronación importante que está usando, bueno, no sé, no me importa decir el nombre, por ejemplo, la Vaporfly, que es de las que tiene el talón más estrechito,
y llevan el pie absolutamente torcido de una manera que es muy preocupante, que da ganas de pararte y decirle, tío, cámbiate de zapatillas, por Dios, que te vas a hacer daño. Porque más que el beneficio, lo que estás casi empeorando tu forma de correr. Y eso no es, a largo plazo, no es beneficioso para nada. Sí, porque al final el crecimiento de esa media suela cada vez más alta hace más difícil la corrección de pronación. Entonces, cuando alguien tiene, pues ya lo sabe que él tiene una pronación bastante acentuada y te ponen una espuma más alta, más blandita y sin posibilidad de meter algún tipo de apoyo, de corrección de esa pisada, pues es lo que le está pasando ahora un poco a ese perfil de corredores, que les está costando encontrar zapatillas, que antes era fácil, las marcas, sobre todo las más técnicas, pues tenían su zapatilla neutra de referencia y su zapatilla de pronador de referencia, y ahora se está perdiendo un poco esa parte, porque se está sacrificando en boga de tener pues esas zapatillas más amortiguadas, más altas, e incluso con placa de carbono, ¿no? Para mejorar. Entonces ahí tienen que tener un poquito más de cuidado. Eso es un poco delicado, porque y me estoy poniendo aquí el gorro de marketing y voy a hablar mal de nosotros, de los responsables de marketing, y estaba pensando, claro, el concepto de zapatilla de pronador, zapatilla de supinador, que antes incluso la había, yo creo que esto ya ha desaparecido, o frente a las neutras, las marcas ya no hablan en estos términos. Puede ser... Pero sí de estabilidad. Claro. Está atendiendo más a eso ahora. Claro, o sea, entiendo que se ha cambiado el concepto porque a lo mejor el otro se entendía peor, probablemente, o porque se entendía como algo negativo. Sí, como muy, muy negativo. Yo he visto a gente que le decías que era pronador y bueno, pues al principio pensaban, pues yo que voy a hacer eso, ¿no? O sea, como si es algo malo. Realmente es un gesto natural que tiene las articulaciones, como hablábamos antes, de esa flexión. Todos somos un poco pronadores. Exactamente. Un poco supinadores. Esa pequeña flexión que hace el tobillo, la rodilla, pues el tobillo la hace hacia adentro, la rodilla la hace un poquito hacia afuera y la cadera otra vez un poquito hacia adentro. Ese poquito hacia adentro que hace el tobillo es una pronación natural que lo hacemos para amortiguarnos. Es absolutamente necesario que lo haga, y es así. Lo único que, por la estructura del cuerpo de cada uno, pues hay gente que prona mucho más y puede llevar a lesiones, depende de la repetición, y otros que es absolutamente natural, como reitero. Y lo que están haciendo ahora muchas marcas es ese tipo de zapatilla con buena espuma, que saben que es muy blanda, hacen una base muy ancha, exageradamente ancha. Estamos en el maximalismo en altura y en el maximalismo en anchura. Entonces, muy recomendable para ese pronador que, si quiere llevar esa espuma, porque tiene efecto rebote bastante importante y está demostrado que parece que funciona, ¿no? Pues vete a la zapatilla de entrenamiento diario, que es más ancha que la de placa de carbono, que quizá tiene un talón muy estrecho, que no es recomendable salvo para los atletas. Claro. Yo en este artículo en el que hacía referencia a la hora de escribir el newsletter, en el que citaba dos artículos, uno que hablaba de la demostración científica del aumento de lesiones por la gente que se había volcado con las super zapatillas y ese cambio de geometría de carrera les estaba provocando malestar. Pero por otro lado, hablaba de las posibles causas, y una decía, y esto evidentemente lo podemos aplicar a todas las zapatillas, es cada uno corremos de una manera, nuestra dinámica de mover las piernas por cómo estamos hechos es toda única, la de cada uno, en cambio estas zapatillas no. Pero claro, sí es cierto que hoy tenemos una suerte, y es que hay infinidad de marcas en el mercado y dentro de cada marca infinidad de opciones. Entonces, pues es una pregunta que voy a lanzar al aire que igual no tiene respuesta. ¿Cuántos modelos debemos probar hasta que encontremos el nuestro? ¿O cuál es la indicación? Es decir, por ejemplo, tú acabas de dar una pista. Si tenemos esa tendencia a que se nos vaya mucho el tobillo, nos vamos a una amplitud de suela más ancha, ¿no? Que sea lo ideal, probarnos como 4 o 5 muy diferentes entre sí y no sé, en función de sensaciones en la tienda. Más que muy diferentes, vuelvo a lo de antes, y vas a una tienda especializada que suelen saber mucho de zapatillas, han visto a muchísima gente que les pasa a diario y saben más o menos el ABC de cada uno, pues seguramente según te vean moverte dirán, bueno, pues a ti te pueden ir bien estas 3 o 4, te van a poner 3 o 4, y yo creo que hay que dejarse aconsejar un poco por ese tipo de zapatilla que te va a ir bien a ti, no radicalmente opuestas unas a otras, sino
Yo creo que hay que buscar un poco lo que se va adaptando bien y si vas a ir cambiando, como hablábamos antes, cambiar poco a poco, pero mejor que se adapte. Claro. Ahí, por ejemplo, en esa prueba, yo hago un poquito porque yo lo he hecho sin querer bien, porque ya sabemos que cuando tienes una relación con una marca, pues al final un poco te pones lo que te mandan, entre comillas. Entonces, yo en el caso con Salomon, que es una marca que viene más de la montaña, tiene pocos modelos para asfalto, pero sí que empezaron desarrollando un modelo a través de espumas, sacaron hace unos años ya un modelo que fue el que estrenó Kilian para el reto de 24 horas en pista, que solo tenía una espuma un poco más reactiva, pero tampoco era una media suela muy alta. Es más, cumple lo de los 2,5 centímetros y es la que utilizo yo ahora para competir en pista. El siguiente evolución fue un modelo sobre esa misma base, pero con una media suela ya sin placa, pero ya con 2 centímetros y pico, 3 de media suela, que Chema puede dar fe que les saco rendimiento y la machaco mucho por ahí por el retiro, y eso, son súper cómodas, no te duele nada, puedes hacer kilómetros hasta que te aburras y va muy bien. Y ahora estoy en el tercer escalón, que desde el año pasado ya Salomon sacó una zapatilla con placa de carbono y con espuma, y es la que estoy utilizando para competir. Y yo sí que he tenido la experiencia, tanto con la de solo espuma como con la de espuma más placa. La primera competición que he hecho con esas zapatillas, que todavía no las había usado, pues a lo mejor sí un par de veces entrenando y tal, como que necesitas una curva de aprendizaje para aprovechar el plus que te da la zapatilla. En la primera competición yo no noté el extra, ¿no? Pero cuando tu musculatura un poco dice, uy, ¿esto qué es?, ¿no? Y a la segunda vez o tercera competición que te la pones ya, pues como que aprovecha un poquito más esa reactividad y esa curvatura esa geometría de la placa, y ya sí que empiezas a notarlo. Entonces yo creo que es recomendable eso, ¿no? De decir, hay una adaptación no solo de sensaciones a una nueva zapatilla, sino de que se corre diferente y necesitas adaptar un poco tu técnica de carrera o tu apoyo para aprovechar ese extra que te pueden dar. Y eso, pues necesitas ahí pues utilizarla algunas veces y exprimirlo. Y esa adaptación, bueno, ahora las agujetas después de correr con placas son diferentes que las que tenía antes. Me duele más eso, la cadera, isquios, cuádriceps. Yo, por ejemplo, la media de Sevilla que hice hace pocos días, yo no suelo acabar las carreras con agujetas en los cuádriceps, y ahora con placas sí que lo noto que trabajan mucho más, porque al final pues pegan más zapatazo, haces más impulso a la parte final, a lo mejor del impulso utilizando el cuádriceps más que con el gemelo sóleo, ¿no? Pero bueno, es algo a tener en cuenta a la hora de dar el salto de sin placa a espumas o a placa. Y una cosa que sí que querré seguir recomendando, y seguro que lo habéis hecho 1000 veces y tenemos que hacerla otra 1000 más, es el fortalecimiento. Que la gente tiene que seguir fortaleciendo, que las zapatillas ayudan, pero hay que seguir estando fuerte, precisamente porque todos tenemos debilidades. Y como hablabais, igual con este tipo de zapatillas, debilitas más unas zonas que otras y hay que seguir incidiendo en la fuerza, en el trabajo de fuerza, en el glúteo, que el glúteo va a trabajar también mejor el isquio y como te va a hacer volar más, lanzar más la zancada, esa parte sufre mucho si no la tienes trabajada, así que hay que seguir incidiendo animando a la gente a que siga haciendo fuerza y más de lo que piensan que hacen. O que empiecen a hacerla, porque aquí nos tenemos que poner unos deberes bastante... Sí, eso iba a decir. Es decir, el fortalecimiento de glúteo, cuádriceps, entiendo que forman parte casi de la misma cadena, porque al final vas a... Sí, pero el cuádriceps lo tenemos más machacado. Estamos más acostumbrados a trabajar esa musculatura. Lo tenemos todos en mente, ejercicios para fortalecer cuádriceps, pero... el glúteo es un poco el gran olvidado y que hace ahí un poco de trabajo importante, sobre todo para abrir zancada. Cuando queremos alargar zancada, extender esa impulsión, alargar esa expulsión, es el músculo que más trabaja en esa parte final. Claro. ¿Y sóleo gemelo también? Depende de por dónde corras. O sea, antiguamente, no sé si recordáis que se recomendaba no correr siempre en asfalto, porque si tienes ciertos vicios, la misma superficie siempre lisa, plana,
te hace repetir tu gesto adecuado o inadecuado, y era muy recomendable irse a terrenos variados. Pues ahora es igual. Siempre hay que intentar variar el terreno para que tu cuerpo se desestabilice y esa desestabilización busque estabilizarlo de otra forma, ¿no? El antagonista y el agonista. Entonces, hay que trabajar el sóleo porque trabaja en tu estabilidad, y si no es por una zapatilla, va a ser por lo que sea, hay que tener todo lo mejor trabajado posible y lo más fuerte. Claro, es decir, trabajar la fuerza, la tonificación mediante ejercicios específicos de esas zonas, pero también hacer mucho entrenamiento práctico de carrera donde pongamos a prueba esa musculatura y esa forma de responder, y como tú dices, Javi, en multitud de terrenos. Y no sé si tiene sentido aquí, otra cosa que tenía yo en mente, que es, ¿tiene sentido tener zapatillas que sean todo lo contrario y utilizarlas de vez en cuando? ¿Es positivo o tiene efectos negativos tener una que tenga muy poquita amortiguación, por ejemplo? Muy minimalista. ¿O nos estaríamos arriesgando demasiado? Ahí hay que tener cuidado. Sí, yo ahí no soy ya muy fan de eso. Si corres por siempre senderos muy suaves en la naturaleza, bien. Pero si tu ámbito es la ciudad, yo ahora mismo pienso que lo mejor es tener amortiguación. Yo sé que los minimalistas se me van a echar encima. Que la teoría es muy buena, ¿eh? La teoría de correr casi sin nada y que tu cuerpo se adapte me parece fenomenal. Pero como no lo hemos hecho nunca, ni lo vamos a hacer, necesitamos amortiguación para evitar las lesiones todo lo posible. Y yo soy fan o partidario de llevar buena amortiguación siempre. Siempre. Vale, es que voy a aprovechar para hacer una cosa. Esto va a quedar un poco raro, pero vamos a aprovechar que estamos en la sala donde grabamos habitualmente. Es un despacho de mi casa y tengo un mueble detrás que siempre habéis visto si veis nuestros vídeos en YouTube. Eso es un zapatero. Voy a abrirlo y voy a haceros una consulta aprovechando que estáis aquí y vamos a mostrar una cosa en cámara. Dame un segundo. Dale. Porque, a ver, me voy a dejar el micrófono y me vais a dejar de oír, ¿vale? Pero voy a aprovechar para hacer... Voy haciendo yo, bueno, ahí vemos varias baldas. Normal Hago que yo no tenemos comentario en nosotros. directo. A ver qué nos saca Chema de la chistera. Normal que lo abrimos nosotros en nuestro, Pau. Yo tengo que decir que eso en mi casa no lo podría hacer porque Vale, aquí no lo tengo tan ordenado. Estoy desnudándome un poco, ¿vale? Estoy aquí sacando mis interioridades, pero creo que tiene sentido. Repito, no tenemos ninguna intención publicitaria, pero es inevitable hablar de modelos de zapatillas. Claro. Para mí esto era una voladora, ¿vale? Uh-huh. Boston 9, si no me equivoco. Adidas Adicero Boston 9. Pues claro, digamos que consideran incluso una mixta, ¿eh, Pablo? Sí. Esta no era tan voladora, es verdad, tienes toda la razón. Esta era más mixta, pero claro, yo lo utilizaba como voladora, para mí lo era, porque sí. tiene muy poquita suela, pesaba poco para los estándares del momento, y claro, yo decía, joder, qué rápido corro, con esta vuelo, que tiene muy poquita suela. Claro, aquí yo lo que estaba haciendo era trabajar mucho más por mi cuenta, por mi propia musculatura, ¿no? Bueno, ahí probablemente si te metías con esa zapatilla a un entrenamiento muy largo, un medio maratón, pues te tirabas tu gemelo sóleo. Durante unos días te recordaría que te habías exprimido. Exacto, y llegaba al final de los entrenamientos, un entrenamiento de series exigente, las últimas series ya lo notaba muscularmente, me costaba bastante. Claro, esa zapatilla de repente es, en la siguiente evolución, yo creo que estas son las 10, sí, la Adicero Boston 10 se convierte en esto. Y sube más, están un poco sucias, perdonadme. Bueno, eso es que las usas. Está bien. Sí, estas todavía están en uso. Bueno, estas me las pongo de vez en cuando, las 9. Claro, suben la espuma, con lo cual empezamos a ver lo que tú nos estabas diciendo, Javi, y esta, si no me equivoco, lleva unas varillas, ¿no? De estabilización, me parece, o algo así. Sí. Claro, yo con esta empecé a notar que flexionaba menos, que amortiguaba más, pero que yo tenía que trabajar menos la musculatura de mi propio pie, y aquí mi sóleo y gemelo empiezan a trabajar menos. Sí. ¿No? De alguna manera. Depende de la curvatura de la zapatilla, la planta del pie y los dedos hacen un movimiento u otro, pero sí, hacen menos que cuando tienes que flexionar tú la zapatilla e impulsarte, que son los dos gestos un poco del despegue. Vale. Y yo aquí estaba ganando impulso. Claro, es un miedo muy tonto que me estáis quitando, me lo estáis quitando, lo cual está muy bien, que es que yo siempre digo, joder, pero si yo con estas zapatillas era mi propio sóleo y gemelo el que me impulsaba, era yo el que corría. Si eso le estoy dando menos trabajo con las siguientes, ya no soy yo el que corre. Me preocupaba mucho ese...
joder, soy peor corredor. Has cambiado la mecánica. Claro. La mecánica. A eso me refiero. Y he ganado, en teoría, protección ante, sobre todo entiendo que rodilla, ¿no? Sí, un poco en general, menos microroturas. Bueno, tienes ciertas ganancias, ¿no? No todas las zapatillas ganas y pierdes cosas. O sea, teníamos cosas buenas con las de antes, cosas malas y ahora también. Es que esto es así. Solo que cambiamos la mecánica. Yo, por ejemplo, cuando empecé a utilizar las de placa de carbono y me di cuenta cómo corría yo y cómo era más efectivo correr con ellas, pues Pablo sabe que un mediofondista pisa prácticamente solo con el metatarso y sale. Yo, de hecho, los dedos en los estudios que tengo mecánicos los tengo absolutamente dormidos. Yo llego al suelo y salía. No utilizaba ni los dedos. Entonces, eso para una zapatilla de placa de carbono está muy bien, pero no es tan efectivo. Entonces, tuve que aprender a pisar con toda la planta, aplastarlo todo y que sea la zapatilla la que más me ayude. Por lo cual, vas cambiando cosas, cambiar la mecánica, tienes unos beneficios, tienes otros perjuicios, como hablábamos, pues eso de ahora te toca trabajar mucho más el isquio, el glúteo, el sóleo. He hecho ejercicios específicos de sóleo solo para que no acabase con el frizo, porque yo realmente sufro mucho de sóleo cuando me pongo las de placa y hago ejercicios solo de sóleo para eso, para que no me esté doliendo una semana. No quieres, es que he hecho una marca muy interesante y me le paso muy bien, pero tengo el sóleo que no puedo ni un... Pues hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Claro. Voy a cerrar el círculo porque no las he estrenado, pero las últimas zapatillas que me compré fueron otra evolución. Creo que son las únicas 3 Adidas que tengo, pero que son las 12, si no me equivoco, las Boston 12. Estas son... Entiendo que la geometría es muy parecida, tiene una espuma un poquito más alta quizá. El perfil es parecido, la geometría es diferente. Ah, vale. ¿En qué sentido? Si te das cuenta, la puntera está mucho más marcada y es más radical el cambio. Eso como el efecto cuchara, ¿no? Sí, antes era como un poco más realita y ahora las últimas Adidas, incluida esa, tienen la puntera más radical. Entonces te hacen el último juego más fácil y también la salida final de la zapatilla. Exactamente. Doblas un poquito más el pie, pero es más fácil también hacerlo. Vale, pues esas, por ejemplo, no las he estrenado todavía. Mi idea era empezar a darles cancha ahora, pues hacer un poco lo que estamos hablando. Meterla de vez en cuando en algunos entrenamientos. ¿Tiene sentido, y ya aprovecho y hago yo el consultorio personal, ¿tiene sentido que lo meten tiradas, rodajes, a ritmo, o me hago unas series con ella? Para ir empezando a captar sensaciones. Algo mejor, yo mejor algo más corto. O sea, recomendaría algo más cortito. Una serie es algo así que te vale, o sea, aunque sea intenso. Claro, como tienes descanso, siempre viene bien, en vez de hacerlo todo seguido, por si imagínate que tienes alguna molestia, te cuesta más la adaptación, lo que fuera. Siempre que tengas las cosas partidas, el cuerpo se va adaptando mejor. Que si es todo seguido, que lo que sé, si te va molestando cada vez más. En cambio, el parar, recuperar y volver a salir siempre ayuda a que, bueno, el cuerpo se adapte un poco más a eso. Vale, pues y ahora mi última pregunta, y ahora ya dejamos de hablar de mí, que no me suele gustar tanto, pero yo aprovecho. En mi mente, yo pensaba, digo, como las 9 deben de tener como unos 500 kilómetros, yo creo que les queda todavía recorrido. Yo me había hecho un plan súper iluso de mí que decía, bueno, pues voy a entrenar con las de más amortiguación y que tengan otra estabilidad y demás, pero de vez en cuando voy a competir o voy a hacer entrenamientos intensos con la Boston 9, que tiene muy poquita suela, y así fortalezco la musculatura y demás. Pero por lo que me estás diciendo y por la cara que estás poniendo, igual no es tan buena idea. Sí, son cosas muy cortitas. Imagínate, vas a hacer unos 200 en pista, unas cuestas, algo así corto que te obliga a correr diferente y poco tiempo, bien. Cuanto más lo extiendas, menos recomendable, en mi opinión. Porque puede ser que me perjudique esa zona que no la tengo tan trabajada ahora. Sí, yo creo que sí. Vale. Pablo lo sabe, en nuestra época joven, las zapatillas de clavos nos las poníamos lo menos posible y siempre cuando te acercabas a la competición pues te las ponías un poquito más, ¿no? Pero porque era una zapatilla lesiva o muy agresiva, entonces tenías que ir adaptando poco a poco y era en cosas cortitas, te la ponías con mucho cuidado. Con ese punto de riesgo beneficio, ¿no? Había veces incluso para los que a mí los clavos me sentaban bastante mal a mis sóleos, sobre todo, y también al tibial posterior, por ejemplo, porque al final, al no tener tanta protección, pronabas un poquito más, y yo que no soy pronador, pues en cuanto pronaba mucho,
el tibial posterior se me ponía pachope, me hacía sufrir bastante. Entonces había veces incluso que decía, bueno, pues si tengo que hacer un entrenamiento, ya si eres fondista, a lo mejor tienes que hacer más serie, imagínate 5 o 6 series de 1 kilómetro, pues incluso dejabas los clavos para las últimas 2 series, no te lo ponías en el entrenamiento completo. Luego en la competición pues te tocaba sufrir porque ahí era el objetivo, y si luego te tirabas 3 días sin poder entrenar sin dolor, porque estaba muy cargada la zona, o pasar por el fisio, pues era lo que tocaba, ¿no? Pero había otras prioridades, ¿no? Pero por ejemplo ahí yo sí que le comentaba, podemos aprovechar ya que ha estado Chema comentando lo suyo, nosotros podemos hablar un poquito más de más tiempo, Javi y yo, pero yo tengo el recuerdo, en mi época, ya te digo, antes de que existieran casi las voladoras, en la época a lo mejor de junior, finales de los años 90, en la que estaba la zapatilla de rodar y la zapatilla de competición, que era la zapatilla de clavos. Sí. Yo recuerdo en esa época que, bueno, prácticamente cuando empezaron a hacer incluso algunas zapatillas un poco mixtas, yo hacía todo con las zapatillas de rodar, todo. Las series, los progresivos, y solo usaba los clavos pues en algún entrenamiento específico y en la competición. Luego cuando empezaron a aparecer zapatillas mixtas, yo me acuerdo tenía las Reebok Inferno del amigo de qué bonito nombre, ¿no? Sí, de Martín, me las puse, pues esas las utilizaba, empezaba a utilizarlas para hacer las series rápidas. Alguna competición de asfalto, que yo al principio hacía poco asfalto, hacía más pista, cross y poco más, y empezabas pero claro, seguía manteniendo esa progresividad de decir, no, yo empiezo, imaginaros, empezaba la temporada después del verano en septiembre, y prácticamente con la zapatilla de rodar hacía todo hasta noviembre, diciembre. En noviembre, diciembre ya empezaba a meter en algún entrenamiento específico esa zapatilla más ligera, más rápida, y ya en la zapatilla de competición, pues cuando llegaba el punto clave de la temporada, si el objetivo era el final de la temporada de campo otra vez, pues en febrero o marzo ya sí que utilizabas a veces hasta los clavos para hacer series, etcétera, etcétera, pero hacías como una progresividad en el uso de la zapatilla. Yo no sé si eso surgía de mí, si nos lo decía nuestro entrenador, o era algo que hacíamos también porque nos duraran más las zapatillas específicas, que eran más caras. En aquella época era difícil hacerse de unos clavos y demás, y tiraban más de la zapatilla convencional, por así decirlo, de la clásica. Sí, pero bueno, era un poco, ahora a lo mejor habría que hacer algo similar también. Nadie te recomendaba que te pusieras los clavos para hacer cualquier cosa rápida que tuvieras, ¿no? Y ahora sí que la placa de carbono enseguida está en los pies. Es una cosa que, bueno, yo creo que es un buen proceso de entrenar con cosas normales, ¿no? Que tu cuerpo corra con un poco todo, y según quieres ir poniéndote en forma o te vas poniendo en forma, ir cambiando también el tipo de zapatilla y saber que si estás suficientemente fuerte puedes ir cambiando tus ritmos, tu impulso, tu estado físico en general, vamos. Y yo también, para mí, tenía un componente también psicológico muy importante, porque tú cuando haces una progresión de entrenamiento, una planificación de 3-4 meses, un objetivo a 3-4-5 meses, te viene bien que cada vez vayas haciendo mejores tiempos en las series y demás. Entonces ya solo con esa progresión de calzado, pues está claro que corriendo con una zapatilla normal, pues te va a costar X. Luego si encima vas mejorando tu estado de forma y además vas progresando en zapatillas que te puedan ayudar un poquito más, o con las que sea más fácil correr más rápido, pues venía todo como de serie, ¿no? Pero bueno. Claro. Y una duda que tengo yo, que yo no las he utilizado en mi vida. ¿Cuál es la sensación con unas zapatillas de clavos? ¿Qué diferente te aportan? ¿Te sacan más hacia adelante? Claro, te agarran en ese momento de impulso, ¿no? ¿Dónde está el cambio en sensaciones? Pues que para empezar, que estabas muy cerca del suelo, con una zapatilla muchísimo más ligera, y lo que tú dices, el clavo te agarra al suelo y toda tu fuerza lo trasladas en el no hay retroceso. ¿No? Lo típico que vemos cuando vas con una zapatilla de asfalto y vas por una zona de tierra, como puedes ver en los parques, que vas haciendo, va rascando, o en asfalto si está un poco sucio. Ahí, si pudiéramos medirlo, se pierde fuerza porque hay un cierto deslizamiento, hay fuerza que se nos va hacia atrás, ¿no? Y patina la suela sobre el suelo.
con el clavo, al haber un punto de apoyo de agarre que se clava en el terreno, no hay nada de retroceso. Toda la fuerza que tú aplicas es hacia adelante, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se aprovecha, usas el 100% de tu apoyo para avanzar, de tu fuerza para avanzar. Entonces, en ese aspecto, le ganas, que dices tú, bueno, a lo mejor es un 5%, bueno, pues un 5% es la diferencia entre hacer tu marca y no hacerla, ¿no? Y se reducía muchísimo el contacto con el suelo, que claro, con una zapatilla más gruesa, más amortiguada, vas más cómodo, pero estás más tiempo aplastando y desaplastando. Con un clavo es que es tocar y salir. Claro. Era una cosa que ganabas tiempo sí o sí. Claro, ahí o tienes muy fuerte la musculatura de la pierna o te vas al garete, ¿no? Entiendo, en cada paso. Es más agresivo, claro. Más, sufre mucho más y claro, te obliga a... Probablemente al usarlo se fortalece, pero claro, te obliga a estar más fuerte porque es toda la estructura del pie la que absorbe el impacto y sobre todo no solo absorber, sino generar la fuerza para salir, ¿no? No hay intermediario, entonces es más reactivo siempre que tu piel aguante. Claro. Pero si no me equivoco, sí hay modelos de pista con clavo y con placa. Ahora sí. De carbón. Claro, y en ese caso, sin la amortiguación, no hace ese efecto de estabilización, pero sí que hace el empuje, ¿no? La palanca. Claro, ahora la espuma te ayuda a que sea todo más reactivo, la placa también te impulsa hacia adelante y el clavo te agarra. Así que, bueno, hay un efecto ahí, hay un mix conjunto bastante bueno. Ajá. Sí, y eso ahora, pues, las marcas en pista estamos viendo más récords de lo habitual. Sí. Sí. Bueno, pero... Ahí todavía no he llegado yo, al clavo de pista con placa, no. Nada. Bueno, pues no, yo es que tengo mucha curiosidad por... Que con muchas limitaciones, porque ya hemos dicho que hay una normativa de World Athletics, de la Federación Internacional, que obliga a que como mucho pueda haber 2,5 centímetros de altura entre... De la media suela. Entonces, claro, eso hace que la geometría de la placa pues no sea la misma que de una placa de asfalto que tienen hasta 5 centímetros de media suela. Y bueno, pues, pero bueno, se nota. Sí, hombre, entiendo que tampoco puedes revolucionar el deporte de repente porque causas bastante... Hombre, ahí podríamos contar anécdotas de cómo surgió, porque ha habido bastante follón con eso, porque al principio fue, creo que Nike, ¿no? La única marca que sacó una zapatilla de clavos con placa de carbono, las Dragonfly, puede ser que... Y claro, la World Athletics tiene una normativa que si tú no puedes utilizar en atletismo, no se pueden utilizar prototipos, como hemos visto a lo mejor, por ejemplo, en montaña, que es más habitual que los corredores de determinadas marcas corran con prototipos que no están a la venta. En atletismo... en teoría está prohibido, entonces si tú quieres que tu atleta corra con una zapatilla X, tiene que estar a la venta y hay un mínimo, no sé si son 5.000 unidades o 10.000 unidades las que tienen que salir a la venta, algo así. Entonces, claro, cuando Nike sacó esas Dragonfly, sacó pues lo mínimo para que la pudieran utilizar sus atletas. Y cuando se vio que realmente pues funcionaba bien y todo el mundo las quería, no había suficiente stock hubo una auténtica guerra por conseguir esas zapatillas. Incluso atletas de primer nivel que iban a campeonatos internacionales absolutos intentaban pues recomprar a atletas a lo mejor aficionados o de pista, pero que a lo mejor no tenían su nivel. Oye, déjame las zapatillas que las necesito, que voy al mundial la semana que viene. Servicio de alquiler de sí. O sea, bueno, hubo ahí un poco de follón. Bueno, pues oye, curiosidad de esa parte. Bueno, entonces yo creo que nos ha quedado bastante claro la gestión de armario. ¿Tú qué recomendarías, Javi, para ir cerrando, que tuviera un corredora popular de un nivel, vamos, que no quiera aquí ganar todos los títulos ni que esté compitiendo en carreras de asfalto cada semana, sino alguien que quiera obtener buen rendimiento, pero ir rotando en sus entrenamientos y demás? ¿Qué es lo ideal? ¿2 modelos distintos? ¿3 modelos? ¿Qué sería lo ideal? Yo lo he pensado muchas veces qué haría yo si no tuviera todas las zapatillas que puedo tener, afortunadamente. Y sí, yo intentaría tener una zapatilla muy amortiguada, con buena espuma, pero sin la de Pebax, que es la que más se utiliza en el asfalto para el día a día, para uso ordinario, digamos. Una mixta, ya con una geometría más parecida a las de placa de carbono y una espuma buena, de estas de Pebax o similar a la que voy a utilizar en asfalto, y la de competición. O sea, haría un poco como cuando éramos jóvenes. Tendría por lo menos 3, siempre que la economía lo permita,
pues eso, para tener una rotación buena, pero no pesar siempre igual y tener para cada momento una zapatilla que te dé lo que necesitas en ese día. Uh-huh. Interesante. A ver, es una inversión, pero lo que decíamos en la newsletter, al final, como vas a tardar más tiempo en agotar las 3 porque las vas rotando y no les das mucho tute, tardas más en cambiarlas y con suerte las compras al precio de hoy y dentro de 2 años cuando las hayas gastado pues han subido de precio pero no las tienes que comprar inmediatamente, ¿no? Así que claro, sí, yo estos días estoy haciendo una prueba con la JOST Pro 4, la estoy utilizando casi a diario pues porque tiene cierta comodidad que me lo permite y la estoy haciendo los kilómetros límites en nada de semanas. Si eso lo trasladas a solo tus competiciones, pues eso, imagínate, 400 kilómetros, ¿no? Pues esos 400 kilómetros lo alargas mucho de tiempo y esa inversión parece que te dura más. Si la usas a diario, pues son semanas lo que te dura esta zapatilla. Claro, sí. Es que al final hay que mirar también la economía. También tiene sentido que uno de esos modelos que tú has dicho, pues no sean las más punteras. Pues ir alternando y tener una que sea un modelo más siempre, baratito. Exactamente, no siempre es el último modelo y el más caro el que necesitas. Muchas veces con una buena espuma y una cierta curvatura, para la mayoría de los corredores sería suficiente para notar un beneficio en el maratón si es lo que están preparando largas distancias. Perfecto. Y ya si quieres, último, ¿no? Porque ya que tú estás ahí un poco probando las últimas novedades, no sé si puedes lanzar así un poco de idea de decir, ¿hacia dónde va? ¿Vamos a seguir el maximalismo? ¿Se va en la línea que estamos ahora? Nos queda mucho maximalismo por delante, va a aumentar incluso los tamaños o las alturas de zapatillas, porque ya hemos visto que hay algunas incluso que incumplen la normativa de World Athletics, que están por encima de los 5 centímetros de media suela. ¿Viene algún nuevo tipo de placa con otra geometría que pueda ser un poco diferente o está la cosa ahora mismo? Pues en cuanto a las placas, empiezo por lo último, sí que se ve que las marcas están jugando con diferentes formas, pues para que buscar un beneficio concreto y sobre todo que se relacione con tu marca. Ahí sí que hay diferentes, bueno, yo creo que es también un poco la fuerza que imprime cada uno y por dónde corre o cómo corre influye, ¿no? Pero lo que estoy escribiendo más es que lo que se está tratando es de curvar más las zapatillas que antes y que buscando en eficiencia, porque ya se ha visto que si mucha más espuma de la que hay ahora es, digamos, bloqueante, porque las tienes que aplastar mucho más, pasas más tiempo haciendo ese trabajo y ya no es tan beneficioso en cuanto a un impulso rápido. Parece que de esos 40 y poco, 39, 38 es suficiente como para tener el beneficio, pero sí que se están curvando más, para que tengamos más eficiencia y seamos más económicos. Pues eso, que si llegas con más fuerzas al final vas a correr más. O sea, que nos queda espuma para rato. Pues Javi Moro, especialista en corredor, nuestro especialista en zapatillas de cabecera. Ha sido un gustazo, placer, hemos aprendido un montón. Sí. Lo mismo para mí, un placer pasar estos ratos. Perfecto, pues nada, esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros y solo nos queda despedirnos y citarnos dentro de 15 días con un nuevo programa, Pablo. Espero que sí, después de Sevilla ya. Ahí contaremos, podemos hacer un especial de Sevilla y el día después. Zapatilla y corredor. Pues nada, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Agradezco. Esto es A Tu Ritmo, el podcast de los corredores populares.